Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. ¿Cómo están? ¿Felices y contentos? Qué rico estar de aniversario, celebrarlo, recordarlo. Siempre a nosotros se nos pegan más las cosas malas que las cosas buenas. Y la Biblia está llena de historias con cosas malas, pero con muchas más cosas buenas. Y hay una manera en que se escribió la Biblia a propósito, que es recordar siempre las cosas buenas. Y esto es una cosa buena para recordar. Una cosa buena que un día el Señor puso en su pastor la inquietud, el deseo en ellos de abrir una obra y de hacer el trabajo que Dios les había puesto en su corazón. Y cómo ese sueño, a partir de ese día, comenzó a desarrollarse y a crecer hasta hoy día ser lo que ustedes son. ¿Sabe que la hija es más grande que la mamá? ¿Usted sabía eso? Ustedes han crecido mucho más que la mamá. Y eso es algo muy bonito y digno de admirar. Así que los felicito por ese trabajo que han venido haciendo, por la manera que ustedes han apoyado, aportado para esta obra. Y dijo la viejita, Dios se lo recompensará. Dios es el que sabe pagar. Dele un fuerte aplauso al Señor por sus pastores, por el grupo de liderazgo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y porque hoy podemos recordar esto tan maravilloso que es la obra del Señor. La obra del Señor es su obra. Nosotros somos sus administradores. Amado, déjame compartir hoy algo sobre el Salmo 1. Creo que es un salmo apropiado para celebrar. El Salmo 1. ¿Estamos con el Salmo 1? Comienza así, es sencillo. Bienaventurado o feliz o dichoso el varón o la mujer, desde luego, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿El Señor conoce qué? ¿Conoce qué? La senda de los justos, la senda de los justos. ¿Cuántos justos hay en esta mañana acá? Uy, ¿el resto? ¿No participan? Recuerda, todos aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice la Biblia, hemos sido justificados en Él. ¿Hemos sido qué? Justificados en Él. Justificados en Él.
Hay una serie de bondades en este salmo respecto al justo. Pero déjame primero enfocarme un poco para dar mayor claridad a ese término justo. El término justo tiene que ver con rectitud, tiene que ver con lo correcto, pero es mucho más una palabra que es sinónimo de santidad. ¿Cuántos santos hay acá entonces? Poquitico, Pastor Héctor, ¿qué hacemos? Esa palabra, ¿por qué nos pesa tanto? Vamos a ver si después de esta predicación usted sigue pensando lo mismo de la santidad. Lo que no es santidad, primero. No es santidad el legalismo, aquello que está en el encuadre de las normas, de las reglas, de la rigidez. Eso no es santidad. No es santidad el orgullo espiritual. No es santidad de ninguna manera lo que muchas veces creemos que en algunas personas, que por orar más, que por leer más la Biblia, que por hacer esto, por hacer lo otro, por vestirse así, por ponerse así, cree que es más santo que otros. Y eso se convierte en un orgullo espiritual. Eso no es santidad. Déjeme decirle que habla la Biblia de santidad. La define como un camino. ¿Como un qué? Camino. O sea que es algo dinámico. No es algo estático. Ni es una aureola aquí encima de la cabeza, ¿no? Es un camino al cual todos estamos llamados a caminar. Lo define la Biblia como un estilo de vida. ¿Un qué? Un estilo de vida, y fue modelado por Jesús. Fue modelado por Jesús justamente. Él anduvo en el camino de la santidad, andó en el camino de la santidad. La Biblia lo define como un estado saludable. Es decir, si usted es santo debe ser saludable. Y estoy hablando saludable en todas las áreas de su vida, no solamente en lo espiritual. Usted es una persona integral, y cuando la Biblia habla de la santidad, habla de una santidad integral. Es decir, que es algo que se tiene que ver en nosotros manifestado. Lo define como transparencia. Lo define como esplendor. Ese término me gusta mucho. Lo define como separado, apartado, dedicado, consagrado. Esos son los términos que habla para santidad. Pero la Biblia lo define como un principio, justamente para vivirlo en nuestra vida. O sea, una vida de principios. Es decir, que la santidad es una vida que se vive dentro de los principios de la misma palabra. Este salmo, el Salmo 1, habla de la santidad como un camino o como una senda. Ya miraron el texto, menciona varias veces la palabra camino. Habla de la senda de los justos. ¿La senda de qué? La senda o el camino por donde transitan los justos. Habla de dos caminos: el camino de los malos, el camino de los buenos. Cuando uno mira este primer salmo, que es la introducción al libro de los salmos, desde luego, va a encontrar que entra en el libro de los salmos con algo muy particular de la Biblia, con esos dos términos de buenos y malos. ¿Usted sabía que la Biblia encierra esa película de buenos y malos? De eso se trata la Biblia, del destino de los buenos y los malos. Así que habla de dos caminos y dos destinos. Y siempre la Biblia nos dice, usted elige. Usted elige por qué camino quiere transitar, por qué camino quiere ir. Nos habla entonces de los dos caminos y los dos destinos.
nos habla el mismo salmo acerca del fin que le espera tanto a los unos como a los otros. ¿Cuál es el fin de su película que quiere ver? ¿A dónde se quiere ver al finalizar este camino? ¿Dónde está su mirada? Óigame, escúcheme esto. Este salmo revela la agenda de Dios para los justos. ¿Revela qué? La agenda de Dios para los justos, el camino para los justos. Revela la agenda de Dios para los que caminan en santidad. La senda de los justos, de la que habla el Salmo, y de cómo caminar en ello. De eso vamos a hablar entonces. ¿La senda de qué? La senda de los justos y cómo caminar en ella. Recordando cosas buenas. Dios nos puso en este lugar como una senda. Y por esta senda hemos caminado 16 años. Muchos han pasado por este lugar. Muchos. Pero no todos han decidido caminar en este camino. Otros han elegido otra cosa diferente. Pero cuando yo veo todos los beneficios que me presenta el Salmo, yo digo, hombre, yo quiero motivar a esta iglesia a que permanezcamos en el camino que Dios ha establecido para nosotros, el camino de los justos, que transitemos por él, caminemos por él, porque ciertamente Dios tiene recompensa para nosotros. Es algo que realmente vale la pena hacer. Voy a mencionarles, a comenzar con algunos ejemplos muy específicos de algunos hombres y también desde luego hay mujeres que se caracterizaron por la justicia, por ser justos, por ser santos, por agradarle a Dios, por caminar en este camino. Uno de ellos que comienza hablando la Biblia es precisamente Enoc. Y de Enoc se conoce poco, poco menciona la Biblia, pero lo que menciona justamente lo ajusta a lo que es. Lo único que aparece es que dice, caminó pues Enoc con Dios. ¿Qué dice que qué? Caminó. ¿Usted camina con Dios? ¿O Dios camina con usted? ¿Cómo es el asunto? Caminó Enoc con Dios y desapareció. Tranquilo que usted no va a desaparecer. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Por qué qué? ¿Le gusta esa idea? Tarde o temprano se lo va a llevar, pero se lo va a llevar. Se lo va a llevar. Caminó. Este justo caminó con Dios y Dios se lo llevó. De Noé, que habla la Biblia, otro de los justos. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Oh, buenísimo eso, ¿no? ¿Era qué? Justo, perfecto. Dice, y caminó con Dios. Otro texto tengo de Noé. Dijo luego el Señor a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo. ¿He visto qué? Justo delante de mí en esta generación. Dios es el que nos ve ¿qué? Nos ve en nuestro caminar y nos ve justos. Dice, y lo vio justo. Y eso sí que se agrada a Dios. Dios se agrada de los justos. Otro hombre, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. ¿Llamado qué?
Y era aquel hombre intachable, era recto, era temeroso de Dios y era apartado del mal. Pudiéramos seguir mencionando hasta el justo Jesús. Pero la Biblia está llena de historias de hombres buenos, mujeres buenas, de hombres santos, mujeres santas. Caminaron con Dios, agradaron con sus vidas a Dios en sus caminos. Mis amados, el salmista nos entrega hoy la instrucción para seguir adelante en la senda de los justos. ¿La qué? Este salmo es un salmo instructivo, de instrucción, de educación. Y él nos va a instruir en cómo caminar en el camino de los justos. Así que tiene un primer paso. Comienza el salmo por un primer paso. Vamos a leer el texto del versículo 1. ¿Cómo es que dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo, ni estuvo en camino de pecadores. No de pescadores, de pecadores. Primera instrucción: niéguese a caminar en la senda de los malos. ¿Niéguese a qué? Niéguese a caminar en la senda de los malos. Vamos primero a ver algunas palabras claves del texto y nos ayudan a entender mejor. Vuélveme el texto, por favor. Bienaventurado, feliz, dichoso el varón que no ¿qué? No anduvo. Que no estuvo en qué? En consejo de malos. Que no estuvo en qué? El tercero. Que no estuvo en qué? Camino de pecadores. Tome los tres verbos porque son claves. Vuélveme el texto, por favor. No anduvo, su primera acción. ¿No qué? No anduvo, o sea, no caminó. No caminó por ese camino. Dice el primero. El segundo, ¿no qué? No anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de qué? No anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Ni estuvo en camino de pecadores. Que me falta una parte del texto. Yo sí dije, pero ¿qué pasó? Y la tercera es ¿qué? Bueno, note que aquí hay un rotundo no. No lo haga, por favor. No lo haga. ¿No haga qué? No anduvo en consejo de malos. No estuvo en camino de pecadores. No se ha sentado en la silla de los burladores. ¿Rotundo qué? No lo haga. Está diciendo enfático, no lo haga. Vuélveme el texto ahora sí, por favor. No anduvo. El segundo verbo es ¿qué? No estuvo. No estuvo. ¿Y el tercero qué? No se ha sentado. ¿Se da cuenta que hay un procesito completo? ¿Qué es lo que pasa hoy? El camino de los malos, que se refiere a la Biblia, aquí no se habla de la gente de iniquidad, de la gente de maldad, de cosas horribles que pensamos nosotros. Aquí está hablando de la conducta del mundo en que vivimos, porque está hablando de los justos y los injustos. Están hablando de los santos y de los que no han decidido por Dios. Está hablando de los que conocen a Dios y está hablando de los que no conocen a Dios. Entonces, cuando se refiere al mundo de los malos, se está refiriendo al mundo. ¿Cómo vive el mundo? ¿Cómo vive el mundo? Y caer en el mundo, en su filosofía, en su estilo de vida, es muy fácil. ¿Notaron el proceso? ¿Comenzó qué? Caminando.
luego estuvo y luego ¿qué? Se sentó. ¿Se da cuenta que es todo un proceso como uno puede llegar allá? Ahora note bien, cuando habla, vuélveme el texto, no anduvo en consejo. ¿No anduvo qué? En consejo de malos. Perdón, ¿quién es su consultor? ¿Con quién consulta usted acerca de su vida, de sus problemas, acerca de sus decisiones, acerca de su futuro, acerca de sus desafíos? ¿Con quién consulta? Aquí nos está refiriendo a gente inicua, ¿no? Está refiriendo a la gente que vive en el mundo. Sus determinaciones, sus decisiones son tomadas con relación al consejo de quién. Muchos de nosotros acudimos a los consejeros que la Biblia dice, no consulte con ellos. Y esto es una reflexión, ¿no? ¿Quiénes son los consultores nuestros? Muchas de nuestras decisiones han sido tomadas por el consejo de personas no adecuadas. Por eso no lo tome. Pero después de que se toma el consejo, entonces ¿de qué? Se va al camino, dice, ¿de los qué? De los pecadores. Porque ¿quién me dio el consejo? El malo. Entonces comienzo a caminar. Cuando comienzo a caminar en ese mundo, resulto entonces sentado en la silla de los burladores, de los que se burlan de Dios. Y esta es una generación que se burla de Dios. Los que consultamos internet, los que vivimos, necesitamos del internet. Es un pésimo consultor. Es un pésimo consejero. ¿Cuántos han ido al internet para hacer una consulta y cayeron en el camino de los pecadores? ¿Cuántos de ellos que entraron en el camino de los pecadores resultaron hoy sentados en la silla del escarnecedor? Le dejo para hacerle énfasis en las tres cosas que aparecen ahí interesantes. Así que un rotundo no a la senda de los malos. No se deje moldear por la senda de los malos, por la senda de los pecadores. No se deje dominar por el entorno del mundo, por la filosofía del mundo, por el estilo de vida del mundo. No lo haga. Entonces comienza diciendo, anduvo, estuvo, se sentó. El consejo, el camino, la silla. Téngale cuidado. El malo, los pecadores y los burladores o los escarnecedores. ¿Le gusta ese trío ahí? Una triga bien interesante para tener en cuenta. Óigame, cuide su vida. Cuide su vida respecto a lo que tiene que ver con la santidad. Cuide su vida con lo que tiene que ver con la santidad. La santidad es algo que vale la pena proteger, cuidar, tener cuidado de ella. Así que termino este primer punto diciéndole, no siga el consejo de los malos, por favor. No se detenga en la senda de los pecadores, no lo haga. No cultive amistad con aquellos que se burlan de Dios, con los necios de los que la Biblia habla. No cultive amistad con ellos, no tiene necesidad. Luego viene la segunda instrucción del salmista. Le dice primero un rotundo no al consejo de los malos. Pero ahora dice un rotundo sí al camino o al consejo del Señor.
nuestro Dios. ¿Qué está diciendo? Haciendo el énfasis, dice, ¿por qué tienes que consultar al mundo por tus decisiones? Dice, ve a dónde, versículo 2, allá, sino que ¿qué? En la ley del Señor. Él es su consultor, Él debe ser su consejero. En Él debe estar ¿qué? Haga así. Delicia, qué delicia tener uno como consultor la palabra del Señor. Qué delicia eso. A veces cuando uno dice que la palabra es mi delicia, yo no veo unas caras amargadas, escurridas, tristes. La palabra es mi delicia. Cuando es delicia, ¿qué? Gusta, la desea, la anhela, corre dentro de uno cuando es delicia. Es algo gustoso realmente cuando habla de delicia. Pero viene otro término: medita cada año en ella. Digo, duerme con ella debajo de la almohada. ¿Sí? ¿Se da cuenta que es una continua acción en ella? Dice, medita. ¿Qué entiende por el término de meditar? Reflexión. La reflexión. ¿Se acuerda cómo es el proceso digestivo de las vacas? Durante todo el día rumian el pasto, comen el pasto y lo van ¿qué? Acumulando. Y en la noche ¿qué hacen? Repasan, ¿no? Ese es el proceso digestivo de la palabra. Así debe ser. Se medita ¿qué? De día y de noche. Se medita de día y de noche. ¿En qué conozco yo los creyentes justos, los creyentes santos? ¿En qué los conozco yo? En sus decisiones. En sus decisiones, porque los santos hacen muy buenas decisiones. ¿En qué conozco yo los creyentes santos? En sus relaciones. Porque los creyentes santos se relacionan espectacular. ¿En qué conozco yo los creyentes santos? En sus comportamientos. En eso se conoce la conducta de los santos justamente. Por eso es que dice, no al consejo de lo malo, pero sí al consejo de ¿qué? De Dios. Yo sé en las decisiones de las personas cuando están bien asesoradas por Dios, cuando están bien guiadas por el Espíritu Santo, porque ellas beben y viven de esta fuente de la vida. Es clave para eso. Así que un rotundo no al consejo de los malos, pero un rotundo sí al camino y a la instrucción del Señor, al deleite en la palabra del Señor, a la meditación de la palabra del Señor y a dejarme moldear por la palabra del Señor. Eso es lo que marca la diferencia entre el justo y el injusto. Tercera instrucción que tiene el Salmo: asegúrese de la guianza de Dios. ¿Asegúrese de qué? De la guianza del Señor. Asegúrese de ella. Asegúrese de la guianza de Dios. Dame el versículo 5, el versículo 6 primero. Le voy a romper el orden. Porque el Señor conoce el camino de ¿qué? ¿El Señor qué? Conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perezará. Muy bien. El Señor conoce su camino. ¿Lo qué? Lo conoce. Muy bien. Si Él conoce mi camino, ¿hay oportunidad de perderme? No. ¿Por qué?
porque Él lo conoce. Cuando está diciendo lo conoce, Él va adelante. Él es mi guía, el quien direcciona, es el que me dice por acá no, por acá sí, porque dice que Él sí que conoce mi camino, especialmente lo que tiene que ver con mi futuro. Él conoce ciertamente por dónde que yo debo transitar. Es más, la Biblia dice, Él conoce mi entrar, mi salir, me conoce desde el vientre de mamá, conoce todas las cosas de mi vida. Como conoce mi camino, qué bueno y qué seguro me siento andando en el camino o en la senda de los justos, porque sé ciertamente que no voy a tener pérdida en Él. No voy a tener ningún tipo de pérdida en Él. ¿Cómo conoce Él el camino de los justos? Oiga, es un camino, el camino de los justos garantiza la vida del creyente. No hay oportunidad de pérdida, no hay oportunidad de desviarse, no hay oportunidad de fracasar, porque en la senda de los justos siempre vamos a transitar seguros. Téngalo por hecho que así será. Otro, disfrute de los beneficios de la senda de los justos, o disfrute de la bendición de la senda de los justos. ¿Disfrute de qué? Amado, este es un camino con recompensa. Este es un camino con recompensa. Recuerde que Dios no deja a nadie sin recompensa. Y si algo tiene recompensa, es justamente el camino de los justos. Isaías, por ejemplo, dice: ciertamente hay galardón para los justos. ¿Hay qué? Galardón para los justos. El libro de Proverbios dice: hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Gracias por ese amén. Pensé que gustaban de las bendiciones. Dice: están sobre la cabeza del justo. Son corona del justo. Isaías también dice: oiga, dile al justo que le irá bien. Ay, ay, ay. Yo me salgo de los chiros cuando veo eso. Leí eso ahí. Dile al justo que la irá ir ¿qué? ¿La irá ir qué? Bien. Yo no ando esperando que finalice el año para determinar cómo me va a ir. Porque la palabra a mí me lo dice, que a mí me va a ir bien. Termine el año o no lo termine, a mí me va a ir bien. A mí me va a ir bien, justamente. Dile al justo que ¿qué? Que le irá bien. Déjame ver ahora sí el versículo 3. ¿Cómo me va a ir bien? Dice: porque el camino de la santidad es un proceso. ¿Es un qué? ¿Sabía usted que la santidad no es algo espontáneo que aparece en nuestra vida? Instantáneo que aparece en nuestra vida. Es un transitar, es un caminar, es un proceso en nuestra vida. Y la Biblia no tiene mejor metáfora para describirlo que esta. Será el justo plantado como árbol, ¿qué? Como árbol plantado junto a corrientes de ¿qué? Junto a corrientes de agua. ¿Cuáles son las corrientes de agua sobre las que Dios nos ha sembrado? La palabra del Señor es nuestra fuente inagotable. Esa es la fuente que nos nutre a nosotros las raíces. ¿Y qué dice? Que dará su fruto ¿a qué? A su tiempo. Es fructífero. El justo siempre será ¿qué? Fructífero. El fruto lo dará a su tiempo, a su tiempo. Y su hoja no ¿qué? Su hoja no cae. Se refiere justamente ¿qué es lo que significa una hoja verde en un árbol? Vitalidad, vida hay. En el caso nuestro, el testimonio, en este caso, es la evidencia de que estamos bien sembrados, pero bien sembrados, que daremos fruto en ese caso. Y esta me gusta más. Y algunas cosas de las que hagan van a prosperar. ¿Qué es lo que dice? Todo lo que hace le saldrá bien. ¿Y será qué?
prosperado. Ahora entiende por qué. Denle fuerte al Señor. Ahora, ¿por qué? ¿Entiende usted por qué la santidad es algo agradable, atractivo, deseable? Porque dice que a los santos prosperará Dios todas las cosas que hagan, ¿qué? En su vida. Todo nos saldrá bien, pero dice que prosperará nuestra vida, prosperará. La santidad tiene que ver con un estilo de vida y tiene que ver con prosperidad justamente. Dice, todas las cosas nos saldrán entonces bien. Y le termino con esta, que esta sí no me gusta tanto. Bueno, sí me gusta, a mí sí me gusta, pero no me gusta contarse para algunos. Prepárese porque tienes que rendir cuentas. Los que transitamos por este camino, un día tendremos que presentarnos delante del Señor a la rendición de cuentas. Y entonces la Biblia dice, se le pagará a cada uno según su transitar, según lo que haya hecho cada uno. Cada uno de nosotros seremos responsables delante de Dios y Dios nos evaluará de una manera personal cada uno de nosotros. Nos evaluará. Nosotros tenemos que darle cuenta a Dios. El versículo 5, para terminar ahí la parte del... Por tanto no se levantarán, ¿qué? Esa no me gustó. Porque hace la clasificación bien clara. Dice, el juicio comenzará por casa. Los malos no se van a levantar en el día del juicio. Y esa es la gran diferencia, porque ese será el fin de ellos. Pero el fin nuestro no será ese. Pero dice, hay una selección más, porque dice que aún en la congregación de los justos hay pecadores. Y dice que los pecadores no se levantarán en la congregación ¿de qué? De los justos. No sé si me estoy haciendo entender. Es decir, no busque prosperar, no busque ser saludable, no busque ser feliz, no busque tener contentamiento, no busque todas estas cosas que ofrece el camino del justo, si usted no es justo, porque no las va a tener. Porque posiblemente usted esté buscando los beneficios del camino del justo, pero no quiere ser justos. Eso no funciona así. Dice, no se levantarán. Y cuando están hablando de no se levantarán, no es en el día del juicio. Es no se levantarán en su vida, no prosperarán, no les irá bien, no les resultarán las cosas. Porque dice que no levantarán cabeza. A eso se está refiriendo ese tipo de cosas. Oiga, prepárese porque ciertamente daremos cuentas al Señor. Termino esta parte diciéndole lo siguiente. La senda de los justos es un camino de felicidad, mi amigo. Dichosos los que caminan por él, dice. Dichosos. La senda de los justos es un camino de felicidad, de verdadero contentamiento. La senda de los justos es un camino de verdadera prosperidad, de genuina prosperidad en nuestra vida. La senda de los justos es un camino seguro, confiado. Dios siempre estará delante de nosotros. La senda de los justos es la que nos garantiza a nosotros un buen final en nuestra vida. ¿Un buen qué? Un buen final. Entonces los justos resplandecerán como el sol. ¿Resplandecerán como qué? Resplandecerán como el sol en el reino de nuestro Padre. ¿Los justos qué? Termino con esta historia fea. Abraham se trajo a su sobrino Lot cuando fue invitado por Dios a la tierra prometida.
y lo trajo con la aspiración de que fuera bendecido por Dios y que caminara con él en el camino del justo, por donde Dios había invitado a Abraham a caminar. Lot y Abraham tenían las mismas oportunidades, estaban llamados a la misma bendición, estaban llamados a transitar por el mismo camino. Pero dice la Biblia que ambos se enriquecieron, se llenaron de riqueza, de prosperidad, de bendición, al punto de que la tierra les quedó pequeñas y no podían habitar juntos por la riqueza que tenían. Decidieron abrirse. Abraham le dijo a Job: elige a dónde quieres irte. Le dio la libertad para la elección, porque Lot quería ser independiente. Y en ese transitar le dijo: elige a dónde quiere ir. Y dice que se le abrieron los ojos a Lot y vio toda la llanura del Sinar. Pero dice, llevó sus tiendas hasta Sodoma y ¿qué? Y Gomorra. Dice, recibió el consejo del malo, quien le abrió los ojos y dice: vete allá, mire cómo se vive de bien allá, mire cómo vive la gente de allá. Y dice, caminó por ese camino. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que cuando los ángeles fueron a rescatarlo para salvarlo con su familia, lo encontraron sentado en la silla del escarnecedor, burlándose de Dios. Y uno pregunta, ¿es en el camino que había escogido Dios para Lot? No era. Fue la decisión que tomó por un mal consejo en su vida. Por un mal consejo en su vida. Eso fue lo que sucedió. Amados, démosle gracias a Dios como iglesia primero, de que nos ha traído al camino del justo, nos ha hecho transitar por él durante estos 16 años, ha estado con nosotros, nos ha mostrado su camino, nos ha prosperado, nos ha bendecido, nos ha librado de las cosas vanas. Pero amados, largo camino nos resta, largo camino nos resta. Como personas y como iglesia debemos entenderlo. Como personas, no sé cuáles son sus decisiones que han tomado, no sé cuál es el consejo que ha tomado, no sé cuál es el camino que ha decidido tomar. Pero si hoy Dios le habla a su corazón, le invita a reconsiderar, le invita a reflexionar, tome corrección hoy a tiempo. Enfócate en el camino de los justos, porque ciertamente ahí está la bendición y la prosperidad del Señor. Levántese sobre sus pies. Bendito sea el nombre de Jesús. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, visita nuestra página soyintegral.org. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.